Bienvenidos. Esto es Gluten. Estoy con mi amigo, compañero e intendente de General Enrique Godoy, Albino Garrone. ¿Cómo estás, Albi? Bien, ¿cómo estamos, Alan? Bien, hoy tenemos un invitado. Tenemos un invitado. Bienvenido a Gluten Enlace. ¿Cómo estás? Sentite privilegiado de ser el primer invitado ¿Soy el primer de invitado? Gluten, Primer invitado. exactamente. Qué bueno. Así que, Aparte, el primer invitado, el primero que se anima. claro. Ah, No, hubo otros invitados. no, Fuiste viste, el primer invitado. Ah, Cuando tuvimos que reprogramar, invitamos a otras personas, pero bueno, este fue. claro, por ahí, viste, no sé, tendremos mala fama, que no se quiere Puede juntar con ser, nosotros. puede ser. No, tengan miedo, somos buenos chicos. Bueno, les comento, invitamos al ACE para hablar un poquito de encuestas, de qué son las encuestas, para qué las usamos, para qué, cómo influyen en los procesos electorales o en las gestiones. Pero antes de hablar de todo eso, si nos contás un poquito a qué te dedicás, cómo haces el trabajo que haces, así te conoce. esto es lo más difícil que tengo para responder. Sí, ¿no? Sí, porque a ver, ¿qué hacemos nosotros? Es muy difícil, ni mi familia sabe. Ni mis Claro, se lo amigos. preguntan. Se lo preguntan Che, ¿qué realmente. está haciendo la ACE? Sí. A ver, yo de base estudié en la Universidad de Comahue, estudié Ciencias Políticas. Ajá, Después hice un posgrado en Gobiernos Locales y después hice una especialización en Comunicación Política. bien. A partir de ahí aprendí a hacer encuestas y me dedico como consultor a todo lo que son estudios de opinión pública, es decir, al trabajo de encuestador, de Bien. preparar las encuestas, Exacto. llevárselas a los clientes y después que me puteen los medios. Claro, por los resultados. Y Exactamente. en esa, te consulto, en esa consultora, enlace, alguien más, hay un equipo, son muchos, son pocos. Actualmente somos 3 personas. Ajá, Una persona que me ayuda con las encuestas, otra persona que trabaja lo digital y yo. bien, perfecto. Bien, y según los trabajos, después me imagino que podrá Y, implicar un poquito más, y en época de circunstancialmente. campaña grande se aumenta el tamaño de los equipos de manera freelance. Claro, bien. Bueno, a los políticos nos encantan las encuestas, por lo menos a mí, salvo cuando nos dan mal. Pero bueno, hay un montón de cosas para preguntar de la encuesta, por eso nos pareció interesante traerte para ver si estamos más o menos equivocados en lo que pensamos nosotros, intercambiar un poquito y que nos dé tu mirada. En principio, ¿qué se mide en una encuesta o qué cosas se pueden medir o cuáles no? Eh, por ahora restringido a lo electoral, que estamos a muy poquito de las elecciones y asumiendo que hay otros tipos de encuestas para meter un artículo en el mercado, cuestiones más comerciales, pero electoralmente, ¿para qué nos serviría una encuesta? Eh, bueno, primero que nada, una encuesta lo que va a hacer es un formulario con X cantidad de preguntas que tiende a responder una hipótesis previa que se pregunta el investigador. Ajá. O sea, vos, antes de realizar una encuesta, o sea, vamos a trabajar hipotéticamente con ustedes, yo me reúno y armamos unas hipótesis. Es decir, la hipótesis es que en el municipio donde yo estoy, en el municipio de Tangamandapio, el principal problema es la falta de recolección de residuos o la mala recolección de residuos. Entonces, nosotros hacemos una batería de preguntas relativas a la cuestión de la recolección de residuos, que no es solamente cómo cree que es la recolección de residuos en su Buena o localidad. mala. Buena o mala, sino empezamos a preguntar cómo es la separación de residuos, ¿Cómo es la limpieza de su barrio? cómo es la limpieza de su barrio, quién pasa a limpiar en la mañana, y empezás a armar una serie de pistas, cual investigador, para poder tener una foto de Ujú. cómo es ese asunto. Y después, la hipótesis puede que salga verdadera o falsa. Si sale falsa, quiere decir que ese no es el problema y hay que bucear. Por eso las encuestas generalmente no preguntan una cosa, sino preguntan varias Sí, por ahí cosas. uno responde una encuesta y hay una pregunta que no tiene nada que ver. Así que me venía preguntando por las elecciones y me preguntó no sé si me gustaba la pizza o el Sí, asado. ¿cuál es tu estado de ánimo? No, pero bueno, hay como que te adelantaste mucho con la pizza o el asado, porque Ajá. hay de eso. A ver, las encuestas, primero que nada, miden opiniones, no miden acciones. O
sea, el primer mito que vamos a trabajar acá Claro. es las encuestas fallan. No, las encuestas no fallan, no falla ninguna encuesta. El que falla es el encuestador o la persona que la recibe a la hora de interpretarla. Bien. Porque en realidad las encuestas que salen públicas generalmente tienen mucho tiempo, son muy viejas relativas al proceso electoral. Es decir, nosotros seguimos analizando acá, yo les traje una encuesta que es de hace 2 semanas y ya el proceso electoral avanzó. Y si yo intento analizar el resultado electoral con una encuesta que tiene 2 meses, posiblemente la encuesta falle. Es decir, ¿por qué? Porque estoy midiendo primero que nada una opinión relativa a una acción que se va a dar dentro de 2 meses. Es como que yo te pregunte, estando cercano a 2 meses del feriado de mediados de noviembre, ¿a dónde te vas a ir de vacaciones? Y vos me decís, me voy a ir a las grutas. Ahí negocié con Albino unos días, me voy a las grutas. Claro. Unos días. Y cuando llega el momento no te vas a las grutas. ¿Falló mi estudio? No, lo que hay un cambio es entre la opinión y la acción. El gran desafío de las encuestas es lograr ver que esa opinión se materialice en acción. Es decir, si yo digo que voy a votarte a vos, eso suceda. Y para eso yo lo que tengo que hacer es no medir un mes antes de las elecciones o una semana antes de las elecciones, sino medir muchas veces antes de las elecciones. Claro. Los procesos electorales están definidos más o menos 7 meses antes. Ajá. 7 meses antes ya está definida una elección. Es muy difícil dar vuelta. Torcer eso. Es muy difícil. A ver, hay un halo de creencia de que yo, junto a la tropa, a la militancia, en el aparato. comité, en la unidad básica, uso el partido del Estado y doy vuelta a la elección. Y cuando no sucede, todos los votantes son Sí. unos nabos. Qué mal votaron. Qué mal votaron. Claro. En realidad yo, con un estudio de opinión pública, yo lo que me voy a preguntar de antemano es, a principio de año, bueno, a ver, ¿quiénes son los candidatos que yo puedo medir? Bueno, tengo estos candidatos. ¿Quiénes son los que andan bien? Estos. ¿Qué resultado electoral estoy teniendo? Y mira, tengo un 20% de intención de voto. Bueno, vamos a jugar. Ajá. Si ya a principio de año tengo un 5% y en julio, después de 3 estudios, tengo un 8%, haga lo que Empiezo a haga, negociar una alianza con alguno. haga lo que haga, no va a suceder. Entonces, las encuestas van a medir eso. Bien. Entonces, primero que nada, las encuestas no anticipan resultados, no ven el futuro, ven el pasado. Porque yo hago una encuesta hoy y te la entrego la semana que viene. Aclaramos que no estoy haciendo encuesta con el Claro. y te la entrego la semana que viene. Y entre que yo hice la encuesta y que yo te la presenté, pasaron cosas. No sé, el presidente fue a reunirse con Donald Trump y consiguió $50.000 millones cash Claro. sin un regalo del tesoro para vos. Hacé lo que quieras. Y obvio que la encuesta va a tener Cambia. variación, va a cambiar. O no pasó nada. Sí, mira, de hecho esta semana yo me hice viral por un video gracioso, Sí. que si vos medías, no sé, bueno, en Godoy soy el intendente, pero ¿quién conocía a Albino Garrone en Regina, digamos, más cerca, donde un medio publicó ese video también, lo medís antes y después, Sí, sí, y sí. probablemente de cosas muy Cambiado distintas. absolutamente. Para bien o para mal, porque dice, mirá, qué mamarracho el intendente haciendo chistes en TikTok. Es decir, para un lado o para el otro pasó algo que seguramente cambia la situación. Te pregunto algo, estas encuestas, ¿las pide siempre los candidatos? ¿Las pide, bueno, institucionalmente El partido. el partido o institucionalmente el gobierno de turno? ¿Quiénes son los que más la piden? O simplemente nadie, un trabajo de la consultora para, digamos, no sé, hacerse conocida, para instalarse en el mercado de encuestas. ¿Cómo viene esa demanda? En realidad, todas las respuestas son correctas. Ajá, todas esas opciones. Ajá. Todas. Es decir, hay políticos individuales por fuera del partido que te piden una encuesta Ujú. porque la encuesta principal le duda de la encuesta principal del partido. Ajá, Después está el partido que te pide la encuesta y después estamos nosotros que hacemos encuestas para molestar está bien. y para buscar mercados. ¿Y lo Nosotros- hacen con esos 7 meses de anticipación que vos recomendás, por decirte un número, o vinieron ayer a pedirte una encuesta para octubre?
todas las respuestas También. son correctas. Sí. Ok. Está el que vino en octubre del año pasado porque quería ser candidato Ajá. y lo empezamos a medir y Claro. le dijimos, bueno, con estas modificaciones posiblemente andes bien. Y están los que cuando se anunciaron las campañas, las candidaturas, Arranco. arranco. Claro. Hay algunos que arrancaron sabiendo que andaban bien y hay unos que arrancaron sabiendo que creían que andaban bien y que no andan bien. Claro. Se llevan sorpresa. Claro. Volviendo a lo del formulario y lo que vos dijiste de la pizza, Ujú. es muy interesante porque nosotros a veces llevamos las encuestas al dirigente y el dirigente el 80% de las veces es un tipo muy formal, ¿no? Cuando vos le llevas la encuesta es un tipo muy formal, ¿viste? Mucha parsimonia, es todo también un... ¿Necesitas un café? Ajá, te dicen así. Y no, bueno, vamos a estudiarlo pregunta por pregunta. Y me dice, esta pregunta está repetida. Ajá. Bueno, primero que nada, se hacen preguntas repetidas para ver la coherencia Claro. de la persona. Ah, Es decir, yo 3 veces te voy a preguntar de distinta manera e inclusive de manera repetida la misma pregunta, ¿a quién vas a votar? Y después, yo voy a preguntarte por valores. Y esto lo dice Aníbal Urio, lo dice Jacobe. Jacobe la llamó la pregunta falopa, Ajá. porque es una pregunta exactamente como la Es- que vos dijiste. Por ejemplo, yo te pregunto de liderazgo. ¿Quién crees que es un líder? Y la gente, liderazgo es un abstracto para la gente. En cambio, si yo te digo, tengo a los 3 candidatos principales a senador nacional, ¿quién de los 3 crees que maneja el auto? Claro. Bueno, me eligen a uno. Bueno, ahí estamos hablando de liderazgo, de conducción, ¿no? Ustedes los peronistas Ah, dicen le conducción. gusta. Les gusta la palabra. Aunque no la ejerzan por ahí. No, los peronistas la ejercen todo. Lo que pasa que, bueno, Bueno, ya no iríamos. corte, por favor. Claro. Y la pregunta, y después vamos a preguntar sobre valores, sobre cuestiones de ética, moral. Entonces, ¿quién de estas personas crees que está grita por la ventanilla mientras el auto va andando? Claro. Entonces, con eso vas armando una cuestión de valores. Vas por la calle, se te perdió la billetera. ¿Quién te la devuelve? Fulano. ¿Y te la devuelve con plata? Ujú. Claro. Entonces vos vas armando un Un identikit. perfil también. Un perfil de lo que la gente ve del candidato. Exactamente. Y después también preguntás cosas como, ¿quién es el pasado? Claro. Si uno de los dirigentes tiene 80, 70% que es el pasado, Fuiste. fuiste. Saquémoslo de ahí. No, va a perder. Va a perder. Claro. Inclusive en los municipios nosotros hacemos una pregunta de continuidad o cambio, y me acuerdo, llego a verle a un cliente, y la continuidad le daba 35%, y estaba asustadísimo. Y yo no le presté atención, me da 35% de continuidad, sigo la encuesta. Dice, no, me llama la atención este número. Ajá. Es muy poco. No, es un montón. No, es muy poco. ¿Con cuánto ganaste? Gané con el 40. Ah, Estás ahí. Claro. Perdiste 5 puntos. Le preguntamos a ese 65% que pide cambio y más de la mitad dice, en base a las opciones que hay, prefiero que siga lo Prefiero mismo. que sí. Claro. Entonces, más o menos le digo, estás teniendo una intención de voto de 45 puntos. Y bueno, en las elecciones sacó el 42, 43. Claro. El tema es que cuando continuó cambio, ya te da el 18, el 15. Nosotros vimos una dirigente en un municipio de Río Negro que le daba el 15. Obviamente, después las elecciones las perdió. Claro. O sea, y el intendente ahora lo deben estar por sacar también. ¿Mm? Al intendente lo deben estar por sacar ahora también, ¿no? Puede ser, Ah, puede ¿viste? ser, puede ser, puede Muy ser. posible. Che, y cuando vos mostrás estos datos, bueno, vos me diste ahora un indicio de cuáles pueden ser las respuestas, ¿no es cierto? Pero objetan los clientes los resultados, los toman y dicen, bueno, nos vemos, no te contrato más porque me dio mal, o te sigo contratando porque me da bien. ¿Sentís algo de eso o hay bastante seriedad, objetividad en cómo lo reciben los datos? Mirá, es proporcional a la jerarquía del dirigente. Ajá, Mientras el dirigente más formado, más nivel tiene, en mi experiencia, ajá. más arriba está, más respeta los resultados de la encuesta, Claro. aunque sean adversos. Se ocupa en todo caso. Dice, Aunque che, es- me está dando mal, Sí. tomemos carta en el asunto. Sí, los que después me putean son los del gabinete. Mm. Pero Claro, está diciendo que el Sí. gabinete te intenta ser obsecuente y decir... Y sí, no, se tiene que moverlo del gabinete, Claro. volver a la encuesta. Claro. Pero Si digo- tuvieras que estimar Sí. en volumen de trabajo, comúnmente la encuesta es
es por campaña, pero tenés muchas encuestas de gestión Sí. que por ahí lo interesante es saber en qué camino voy, porque si lo quiero corregir 4 meses antes o a partir de que pongo la fecha de elecciones, es muy difícil, tendría que tener una encuesta de gestión que me vaya diciendo, Sí, sí, sí. Nosotros, principalmente a nosotros nos gusta trabajar gestión más que campaña. bien, bien, Porque campaña es muy blanco-negro. Lo que pasa es que hay campañas, es como, es lo que te da fama. claro, O sea, trabajé tal campaña, las gané, predije que después queda eso. Yo niego la predicción, pero bueno, Claro. después quedan cosas como predije que perdía el MPN, perdí el MPN y eso me puso ahí en otro sector, digamos. Siempre me dicen, un amigo del movimiento me dice, vos sos un exégeta de rolo. Para nada, pero digo, muchachos, yo veía que ganaba la interna Claro. en el 21, después vi que podía ganar las generales, bueno, pasaron esas dos cosas. claro. O sea, pude interpretar bien a la opinión pública y la opinión pública no se equivoca. Si un día te dice que te quiere sacar a vos, prepárate, Sí. te tenés que ir. Algo mal hiciste. No es que el Y votante. estando en gestión, si vos Sí. medís y ves que la gestión va contraria a esto que comentabas de una intendenta que le daba cambio, la continuidad de un 15%, ¿cuántas herramientas puede haber para corregir eso? Casi inexistentes. No, a ver, depende. Si la continuidad del 15% te da 2 años antes de las elecciones, podés hacer cosas. Claro. 6 meses antes de las elecciones ya está. Una cuestión de tiempo. Blindá un par de concejales y Claro. prepárate para el llano, como diría el Chueco Mazón. Sí, sí. Peor que la tradición es el llano. Lace, y esas publicaciones de las encuestas, porque obviamente te contrata un cliente, puede quedar ahí simplemente en el círculo del cliente que te contrató, pero ustedes han publicado recientemente encuestas con resultados. Para algunos le habrá parecido normal, al otro sorprendente, algunos lo descartan y dicen, no, eso está mal hecho, lo que sea. Es una Ahora, operación. puede tener influencia en el resultado finalmente, de decir, supongamos que una no, lógicamente, pero supongamos estamos en octubre, ya muy poco de las elecciones, y hacemos una revisión y salen 6, 10, 15 encuestadores, todos coincidiendo en algo, y hasta que me imagino yo, finalmente la gente dice, bueno, parece que va a ganar este. ¿Eso puede pasar o en realidad ¿Tiene la gente... arrastre la encuesta? Cero. Cero. La posibilidad de que una encuesta modifique la voluntad de la gente es cero. Porque si yo manipulo todas las encuestas y digo que vos vas a ganar con el 80%, la gente No se le mueve un pelo. no se le Claro. mueve un pelo, aunque diga que vos vas a sacar el 5% de los votos. Al contrario, te tiro abajo con todas las encuestas. No vas a perder ni ganar un voto. Porque primero que nada la gente desconfía mucho de las encuestas, producto de la mala prensa, algunas bien ganadas que tienen. Entonces la gente no mira encuestas. Primero no lee la sección política. No mira política. Mirá que van a ver una encuesta y Claro, van a hacer una demasiado. abstracción. No, re complejo. No, comúnmente si se repite mucho un resultado de la encuesta es porque la opinión pública está diciendo eso. Y está diciendo eso y va a pasar. ¿Sabes por qué te pregunto? No sé si la gente lo sabe, aprovecho para decirlo, pero en nuestro mundillo político, yo he escuchado decir, che, saquemos una encuesta que diga que nos va de 10. Y me parece... Claro, por lo- subime 5 puntos. Subime 5 puntos en la encuesta y... Entonces, bueno, decir que porque digo que voy a ganar, finalmente gano, por lo menos es bastante irresponsable o conformista. Es decir, ponerte a trabajar para ganar, en todo caso, más que en inventar encuestas. Pero le cuento a la gente que pasa, digamos. Bueno, a mí me pasó cuando nosotros sacamos la encuesta que planteábamos que gana Rolando, el gobernador de Neuquén. Salió una encuestadora random, inexistente, que era como... Nosotros somos par consultores, este era consultores par. Y claro. Y este era Impar. impar consultores, diciendo que ganaba Comman, Marcos Comman. O sea, el resultado inverso. Y aparecieron un par y me acuerdo que algunos me dijeron, che, mirá, salió de esta encuesta, dice que Ustedes le Claro. están pifiando. Sí, ustedes la están pifiando. Le digo, mirá, primero que nada no sé quiénes son. Segundo, es inventada la consultora porque la buscábamos por todos lados, no existe. O sea, es un dibujo, yo agarro
un Excel, lo dibujo y lo paso a PDF y lo divulgo. Seguro. Fin. ¿Y eso influyó en la gente? No. Claro, ¿Mi encuesta influyó en la gente? Tampoco, ¿eh? claro. Era la línea de tendencia que venía ocurriendo, que no se torció la situación final. Y otra cuestión también sobre las elecciones y las encuestas, que las campañas hoy en día, la campaña actual a diputados y senadores en Río Negro, va a trabajar sobre un horizonte de personas que pueden pivotear su voto en un 10%. Claro. Y no es que el 10% va a ir al peronismo o a la Libertad Avanza o a Juntos Somos Río Negro. Ese 10% va a distribuirse entre dos opciones. La primera opción es alguna de las fuerzas competitivas de la baraja que vos tenés disponible. Y la otra opción es el ausentismo. Claro. O sea, voy a votar algo de lo que hay, y no es una masa homogénea. Al contrario, el indeciso es una masa totalmente heterogénea, que está disconforme con todas las opciones. Con todo. Y también vemos las encuestas, todos valores en rojo. Es decir, mucha gente que no sabe a quién va a votar, pero tiene seguro a quién no va a Claro. votar. Entonces, eso hace que el voto cada vez sea un voto mucho por descarte, un voto Claro. negativo para impedir que gane alguien, y no en favor de un proyecto superador. Claro. Cuando ganan los partidos dicen, ganó nuestro proyecto. No, más que nada perdieron todo lo demás. Claro. Es inverso, o sea, no es que sos muy capo, el resto era más desastroso que vos. Exacto. Sí, Vos también sos desastroso. Charlamos nosotros un poco de esto que vemos mucho en la candidatura, que están tratando de ser el menos peor de todos los candidatos. Es una lucha en ver quién es el menos malo y nadie intenta destacarse. Lo hablamos hace un ratito de que le hablan a su núcleo de votantes, pero nadie se expone. Porque supongo que ese miedo a la exposición haga que se sume su rechazo. No, más vale. Y eso por ahí lo vas viendo en la posibilidad que tienen los espacios de transitar algunas zonas y otras no, que lo vemos en los estudios, a ver dónde. Hay bastiones que están armados ya. Y me acuerdo que son en reuniones que uno tiene, te dice, acá la gente va a votar distinto. Ajá. Y agarro la línea de tendencia y una ciudad, bueno, mirá, acá el partido de gobierno saca 7.500 votos, entre 7.000 y 8.200 votos viene sacando hace 15 años. ¿Por qué va a ser distinto esta vez? Claro. ¿Por qué va a ser distinto? La gente siempre vota de la misma manera. Ujú. Es decir, te va a las elecciones municipales, te va a valorar si va desenganchada, te va a votar bien a intendente, continuidad o cambio. Y te doy el ejemplo de General Roca, que tuvo 3 elecciones, las 3 Sí, sí, sí. desenganchadas. A intendente votó María Emilia Soria, a gobernador votó a Aníbal Tortorielo y a presidente votó a Javier Milei. Ahora pregunto, ¿el roquense es solista? ¿Es Libertario. libertario? Libertario. ¿Es pro? Y me parece que sería una pregunta que no hay que hacer porque ya quedó vieja la pregunta. Es como preguntarle a la persona si es del partido autonomista o no, que era Claro. el partido que Sí, dominó sí, la Argentina conservador. 80 años, Claro. más que el peronismo. Son cosas que quedaron de moda. Inclusive la base ideológica, cuando nosotros hacemos las preguntas sobre si sos kirchnerista o antikirchnerista, si sos justicialista o antijusticialista, si sos liberal o antiliberal, son residuales. Tenés un 30% que está ideologizado y el resto no. Y esto es producto de las gestiones nacionales que hiperpolitizaron la sociedad, y cuando vos la hiperpolitizás te pasás de rosca y Después se repele. se despolitiza. Claro. Y tenés votos mucho más, tenés muchas campañas negativas para impedir la acción del otro, pero no hay una campaña efectiva positiva para que haya proyectos hegemónicos del 45+1. Claro. Claro. Me gustaría ahora revisar más que nada como ejemplo, no tanto por esta encuesta, porque como vos dijiste, ya si se hizo ayer es vieja, pero un poquito para ayudarnos entre nosotros y a los que nos están viendo a interpretarlas también. Si vos nos podés dar ahí una ayudita más para decir, bueno, cuando veo estos valores,
¿Qué significa? Me refiero a una provincial, creo que se hizo, acá tenemos la fecha, bueno, fue la última que publicaron, ¿recordás vos en qué mes? A Julio. mediados, a fines de julio, mediados de agosto, no me Claro. acuerdo. Bueno, en esa hay una sobre problemática que habla, que dice, bueno, ¿cuál crees que es el principal problema en Río Negro? En este caso habla de bajos salarios en primer lugar, pero seguido muy de cerca de corrupción. Antes del programa hablamos con Alan, por ejemplo, corrupción nos llama la atención a nosotros porque institucionalmente en Río Negro capaz que no es un tema para nosotros, que se hable, che, la corrupción en Río Negro, y sin embargo está ahí, en punta, digamos, con los bajos salarios, que sí, obviamente, si yo los comparo, digo, sí, bajo salario, no hay duda de que la gente está preocupada por eso. Y bueno, después tenemos ahí, seguramente lo vemos en imágenes, falta de trabajo, salud pública, todas muy cerquitas también. No hay una, digamos, que se destaque sobre las otras. Esto lo hace la consultora, en este caso es una encuesta que hicieron ustedes, pero si yo, cualquiera que la pida como cliente, pide en particular una pregunta así, la sugieren ustedes y después cómo se hace esa interpretación. ¿Se animan ustedes a interpretar con detalle para la gestión o simplemente le dicen, mire, el cliente, estos son los resultados, usted sabrá qué hace? No, a ver, primero las encuestas de difusión principalmente son de difusión, es decir, valga la redundancia, son preguntas generales que no tienen mucha profundidad. Claro. A lo que voy es cuando yo trabajo una encuesta real, te tiro un dato, esta encuesta son muchas más preguntas que no fueron Claro, publicadas. Ujú. Entonces, con el resto de las preguntas, con cruce de datos, nosotros podemos sacar conclusiones y elaborar un plan de acción. En realidad, las encuestas, siempre cuando dice de publicar las encuestas, a mí me parece una locura, porque vos estás publicando tu plan de guerra. Claro. O sea, yo no imagino a San Martín planteándole a los españoles, bueno, esta es una investigación que hicimos de Sí. de los pasos que hay, porque mandamos gente por unos pasos, nos la devolvieron por los otros, nos dimos cuenta que todos son los rápidos, seguramente vamos a atacar por acá y por acá y por acá, Porque es lo mejor. porque es lo mejor. Y los políticos a veces pretenden mostrarle al rival el plan de acción, Claro. y la verdad que las encuestas reales es, por ejemplo, yo pregunto por la corrupción y después hago un salto, se llama salto de página, y sobre las personas que su principal problema es la corrupción, le armamos una batería aparte de preguntas, donde le preguntamos qué corrupción, la nacional, la provincial, la local. Cuando yo pienso en la gestión local y la corrupción, ¿cuál es la primera palabra que se le viene a la mente? Cuando yo le pregunto de la gestión provincial y corrupción, ¿cuál es la primera palabra? Entonces, con eso vas Un poquito más detallado. vas tirando de la piolita, pero antes de preguntar de cuáles son los principales problemas, lo primero que hay que ver cuando yo recibo una encuesta es la segunda página, que es la Ajá. ficha técnica, Ajá. que es ver cuándo se hizo, a qué población se hizo, la cantidad de casos y el margen de error. Porque el margen de error lo que te va a marcar a vos es, que ahora está re de moda hablar de esto, las bandas en las cuales el dato existe. Porque el dato es muy loco, porque el dato puede existir como no existir. Si el margen de error, vamos a hablar de un margen de error normal que es de 3 puntos, más menos 3, es decir, que si yo tengo 10 puntos de intención de voto, mi margen de error va a variar entre 7 y 13. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo 2 puntos de intención de voto, puede que no tenga Claro, votos. claro. Puede que no tenga votos porque puede que el margen puede que sea 0. Entonces, cuando nosotros analizamos opiniones, tenemos que ver mucho el margen de error, porque muchas veces dicen, no, las encuestas le pifiaron porque dijeron que Lass estaba a un punto arriba de Albino y Albino le terminó sacando 5. Claro. Bueno, a ver, 5, está a un punto, está en el margen de error. Cuando los consultores hablan, y algún periodista especializado habla de empate técnico, lo que te está diciendo es que está dentro del margen de error. Principalmente cuando vamos a analizar la intención de voto. Esas son todas cosas para ir analizando las encuestas. ¿Dónde se hizo? ¿A qué población se hizo? ¿Cuál es el universo? Nosotros usamos pauta publicitaria, donde entendemos que el universo son todas las personas que tienen acceso a las redes sociales de Meta. Ajá. Dejamos afuera a quiénes.
a los menores de 18 años, porque nosotros trabajamos con mayores de edad, por más que se vote desde los 16, es decir, que tenemos un gap de personas que votan de 16 a 17 que no las tomamos en cuenta, y quienes dejamos afuera, la gente que no tiene redes sociales. Que es un porcentaje chiquito relativamente, pero es un porcentaje que por ahí no tiene una participación social masiva. Esos son los riesgos que tiene nuestra encuesta. Después hay otra encuesta que son las telefónicas, que el riesgo es, bueno, cómo se preguntó, cómo es la base de datos. O sea, todas las encuestas tienen sus pros y sus contras. ¿Cuál es la mejor encuesta? Sin lugar a dudas, la presencial. ¿Cuál es el problema? Que es cara, es difícil de ejecutar en una provincia como Río Negro, Claro. es muy complejo, y también es la no respuesta. Hay lugares que con el tema de las personas que tienen 2, 3 trabajos, llegan a la casa a las 10 de la noche, hay un montón de gente que no puede encuestar. Y hoy en día la migración es a sistemas mixtos. Mitad pauta digital, otra parte presencial y tal vez una partecita con telefonía, pero principalmente el método mixto de pauta o encuesta panel con una base de datos previa y presencial, eso es lo que se está estilando en una relación de costo-calidad de servicio. Bien. Ayudarnos un poco a analizar, cuando de esto vemos mucho, en este caso vemos la de Milei que está ahí, pero cuando hablamos de aprobación de gestión, ¿sí? Que esto es muy usual verlo, digamos, un extremo de total aprobación, uno de total desaprobación y algún gris que en definitiva, por lo que veo, por ejemplo, en este caso, tomamos como negativa, obviamente, la suma de desaprueba algo y desaprueba totalmente, ¿no? Ahora, si vos me lo das para mí, Albino Garrone, ¿qué significa que un 57% de imagen negativa? ¿Qué, estoy diciendo, ¿lo puedo asociar directamente al voto? ¿Lo asocio por ahora a la gestión? ¿Qué conclusiones puedo sacar con eso de imagen? No, principalmente cuando uno tiene generalmente casi todos los dirigentes tienen más negativa que positiva. Esa es una tendencia de los últimos 10 años. El último dirigente que tenía más positiva que negativa era Javier Milei, ya se le está terminando esa primavera. Pero lo importante es cómo son esas curvas. Si las curvas son en B corta, es decir, que yo tengo núcleos muy grandes de aprobación o desaprobación, eso te marca la polarización que has generado vos en tu liderazgo, que generalmente en los liderazgos nacionales. Si la curva es una curva como una pancita así, donde los sectores del medio son los que tienen mayor participación, más preponderancia, donde es el aprueba algo o el desaprueba algo, lo que te va a decir es que vos tenés mucha capacidad de mejora, claro, y también de empeorar un poquito, de torcerlo. Pero principalmente no hay una polarización en tu ciudad o en tu liderazgo, no está polarizado. Es decir, claro, hay gente que no te quiere y hay gente que te quiere, pero ninguno son fanáticos radicalizados que claro, no van a torcer su opinión. Es decir, de acuerdo a lo que vayas haciendo, vas a tener migraciones, tal vez tengas migraciones en simultáneo, es decir, no pierdas el aprueba algo o el desaprueba algo, simplemente van a ir pasando de un lado al otro, siempre y cuando no se te polarice en los extremos. Imagino que también es importante, en este caso que vemos es muy bajo, pero suele ser importante el no sabe, quizá, y ahí medio que me deja... Eso pasa en los liderazgos provinciales, en los mandos medios. De menos protagonismo, menos conocimiento quizás. Claro, el gran problema es el desconocimiento. Dirigentes, claro, que vos en tu núcleo duro los ves como personas, unos líderes espectaculares, todo, y salen a la cancha y... Desconocidos. Claro. Y el gran problema es ese, cuando vos tenés tus listas intermedias son de candidatos desconocidos. Claro. ¿Cómo los vendés? Los vendés con la marca, se dice, con la marca del partido. Bueno, eso tiene un límite. Claro. Bueno, en otra de las placas de imágenes muestran ustedes ahí algunos casos con gran desconocimiento, donde uno supone, si soy optimista, puedo decir con un gran desconocimiento que puedo crecer, pero siendo realista no me conoce nadie, digamos. No sé, la manera, hoy en día, ese desconocimiento, yo imagino, lo doy mi testimonio como dirigente y no como consultor, obviamente. Digo, bueno, por lo menos si soy desconocido a través de las redes, y me imagino con alguna declaración media pomposa,
por lo menos logro que me conozcan, a riesgo de que me conozcan mal, ¿verdad? Sí, y lo interesante es, actualmente, bueno, los que te conocen, ¿qué imagen tienen tuya? ¿Y por qué? Porque si vos tenés más o Ajá. menos, el grueso de los dirigentes que están en carrera en segundas líneas tiene un 30% de desconocimiento. Es decir, un tercio de la población no sabe quiénes son. Claro. Una parte más no tiene opinión de ellos, es decir, que tienen una no respuesta del 50%. Pero generalmente, a ver, voy a exagerar con lo que voy a decir, el traslado a conocimiento es proporcional a la imagen que ya tenés instalada. Ajá. Ese desconocimiento, digamos, después va a replicar. Si te conoce un 40% y de ese 40%, 35 puntos tiene una imagen negativa tuya, El otro 60. todo lo que vayas ganando va a ir, esa gran masa va a ir a Claro, la negativa. claro. Y va a ir en proporción. Generalmente se va dando en esa proporción. Puede que hoy en día el descontento haya que los dirigentes ya de base tengan una base más negativa, ponerle ya gratis, tienen un bonus de 10% de negativa. Por estar postulados. Por ya- estar postulados, bueno, tenés ese factorcito, pero lo tienen todos. Claro. Mira, acá justo hay un caso que vos mencionaste algo con el margen de error, porque en esa publicación le da primero a Fuerza Patria. La pregunta dice, este año se eligen senadores y diputados, ¿por cuál de los siguientes espacios votaría? Y la verdad es que los dos primeros están muy cerca, no tan lejos, juntos defendemos Río Negro. Así que revisando esto del margen de error, por lo menos entre los dos primeros, es esto del empate técnico, digamos, lo que vos llamabas, que esto sí puede cambiar o no para uno o para otro en los últimos meses, en las últimas semanas, ¿verdad? Estos márgenes. Claro, vos tenés Fuerza Patria un punto arriba de la Libertad Avanza, pero todavía tenés 10% No sabe. de no sabe. Claro, Entonces, en ese 10%, la gran pregunta es ¿para dónde se van a volcar? Y la claro. historia siempre dice que se volcaban de manera proporcional hasta que María Eugenia Vidal logró que todo el voto indeciso se vuelque a ella y con eso le gana a Aníbal Ajá. Fernández en el 2015. Ah, mira vos. Entonces vos tenés el efecto Mario Vidal, que Claro. puede hacer que ese 10% se vuelque a a uno. uno de los dos. Es una cuestión excepcional, sí, pero es una Puede cuestión- pasar. no pasó hace 80 años, pasó hace 10 nada más. Claro. Entonces, ese 10% puede que en el transcurso de la campaña se vuelque a uno o a otro, con campañas principalmente muy negativas. Claro. Es decir, el oficialismo provincial salió con una campaña eh, de que en Buenos Aires no le importan los distintos poblados en Río Negro. La Libertad Avanza salió con una campaña de el pasado oscuro versus el presente de paz. El Frente Fuerza Patria salió con una campaña de presente versus futuro, digamos, jugando con lógicas temporales, pero ninguno de los tres casos te plantean, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro. ¿Por qué? Porque no saben, no, porque no garpa, porque la ciudadanía lo que más la moviliza es el miedo, es a que pase algo. Principalmente en estas acciones. Y como son elecciones legislativas, la campaña negativa va a primar. Bien. Claro. Sí, perdón, iba a No, decir algo. no, quería consultar porque nos dijiste que 7 meses aproximadamente tenías para poder torcer un poco una decisión del electorado. ¿Eso viene acelerándose? Que cada vez cambia más rápido No, el cada vez electorado de opción, cambian más lento. más lento. Ajá. Sí. Porque nosotros mira. venimos discutiendo lo opuesto. Claro, Que pensábamos lo sentimos contrario. que la gente piensa hoy de una manera, inmediatamente mañana de otra, y cambia lo que nosotros sentimos del otro lado del mostrador. No, yo puedo, a ver, vamos a dar el ejemplo con el presidente. El presidente viene cayendo en su imagen positiva, pero en su intención de voto no ha perdido un Claro, solo voto. Claro. Principalmente porque tenemos un problema de escenario, no sabemos cuál va a ser el escenario. Ujú. Pero si nosotros ya empezamos a ver a quién van a votar a presidente, ponerle que las elecciones son en octubre, estamos en el 26 y estamos pensando en octubre del 27, ¿no? Vamos a trasladarnos un año ficticio. Y si ya empezamos a preguntar a candidato a presidente, ya va a estar conformado el escenario con muy pocas diferencias.
Ya se empieza Claro. a sedimentar la intención de Claro. voto. A ver, el emergente de Milei estaba presente en el 19. Cuando vos le preguntabas al votante argentino qué quería, 2/3 partes te decían que no querían más ni a Cambiemos ni al Frente de Todos. Claro, Pero no había ninguna fuerza Claro. no hay una tercera. que lo interprete a ese electorado que quería algo nuevo por fuera de las dos coaliciones. 4 años después apareció. Claro. Y logró un 30% en las elecciones, en las PASO y en las generales. Pero eso ya estaba presente en el 19. Que no haya alguien que lo haya interpretado en el 19, bueno, pasó y hubo alguien que lo interpretó ahora. Capaz que en el 23 no había nadie y recién en el 27. ¿El electorado cambió? No, hace rato que te venía planteando esto y vos decías, igual, Claro. tengo mi núcleo más 10, gano. Claro. O sea, esa era la lógica Sí, de, sí, de los, sí, de sí. los Bueno, partidos. nosotros en los anteriores programas hemos discutido esto de que vemos obviamente disconformidad con la gestión de Milei porque hay situaciones familiares que se empiezan a poner complicadas con la economía. Notamos gente arrepentida de apoyar ese proyecto, pero que el Partido Justicialista, por lo menos nosotros como miembros del Partido Justicialista, tenemos el desafío de convertirnos en alternativa a eso, que no necesariamente el fracaso de Javier Milei va a implicar un triunfo nuestro. Puede ser que sí, y ojalá sea así, tenemos la oportunidad de demostrar como fuerza política que lo podemos hacer mejor, pero que hay que trabajar para eso, que el fracaso del otro no implica necesariamente nuestro triunfo. Así que es el desafío de la fuerza, que en este caso se nacionaliza, entiendo yo, o eso es lo que espera por lo menos parte de las fuerzas. No le conviene, entiendo, al gobierno provincial, porque el gobierno se presenta como alternativa, pero bueno, yo siento que lo dijimos creo en el primer programa, que a pesar de que me gusta la política hace mucho tiempo y trato de analizarla y recolectar esa experiencia, siento que sé cada vez menos, porque es lo que comentaba Alan recién, nos parece que cambia mucho más rápido y que la opinión de la gente ayer, dentro de 3 días, puede ser totalmente distinta, entonces nos cuesta analizar mucho los procesos, así que bueno, técnicamente y con tu experiencia también nos sirven estas miradas. No, y también algo en defensa de los políticos, no se puede gobernar con encuestas. Claro. Claro. A ver, yo tengo un proyecto político que es una reconversión productiva a través de minado de Bitcoin en la Patagonia. Y ninguna encuesta me favorece ese, pero este es mi proyecto político y yo lo voy a llevar adelante. Claro. Tengo la encuesta que me va marcando otras cosas, las vamos a ir teniendo en cuenta, pero mi proyecto político es este. O sea, yo no creo que ninguno de los grandes líderes de la historia hayan tomado las decisiones que tomaron con una encuesta al lado. Claro. No, por supuesto. Y te sirven. Eso te quería consultar porque vos, encuesta gestión, deben salir temáticas repetidas en distintos municipios de Río Negro, o que el electorado o la ciudadanía empiece a exigir. ¿Hay alguna o tal vez no? Las calles. Por eso, Ah, hay el estado de las situaciones calles. que... Las calles cuando llueve. Claro. Las calles cuando llueve. Esa es Mirá vos. la gran situación. Fue para nosotros hicimos esa encuesta costosa que vos mencionás del territorio, no una encuesta, directamente por las características de Godoy en nuestra campaña, pudimos ir a los 1.600 hogares con mucho tiempo, más de un año, a hablar con el vecino y yo iba tomando nota y efectivamente fue eso, el estado de las calles. Por eso parecía una locura cuando nosotros, sin el gobierno nacional haciendo aportes, planteamos, tenemos que hacer pavimento, cueste lo que cueste, es un poco en respuesta a lo que yo siento, me meto ahora en una cuestión muy de Godoy, que no puede, que lo tomo como ejemplo. El estado de las calles me sorprendió, era abrumadoramente la necesidad principal. Salgo de mi casa cuando llueve y vuelvo hecho un desastre o no puedo llegar a la escuela. Así que me alegra coincidir con lo que ves en otros No, localidades. es un problema que coincidamos. Claro. Ojalá sea un problema de Godoy, nada más, digo. Claro. Porque si es un problema de todo De el todo el municipio, municipio. estamos Sí. en un grave problema de infraestructura en general.
que no es culpa de las gestiones actuales, sino una cuestión histórica. De los problemas de planificación de las ciudades. O sea, Sí. pasa en Río Negro, pasa en Neuquén, pasa en Chubut. O sea, no nos vamos a decir que hay una ciudad mejor que otra. La única ciudad que no tiene este problema, hasta ahí nomás, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El resto es el problema que se repite. Y principalmente se repiten problemas que tienen que ver con la movilidad de las personas. Es decir, las personas básicamente hacen 3 trayectos: de la casa al trabajo, de la casa a llevar a los nenes y de la casa a hacer las compras. El problema es cuando la política aparece en este triángulo, en este cuadradito, en realidad, de estos 3 lugares en mi casa. Cuando la política aparece, hay problemas. Porque la política aparece como problema y no aparece como solución. O sea, aparece con problemas en las calles, aparece con problemas en los comercios, aparece con problemas en la escuela, aparece con problemas en el trabajo. Entonces, bueno, ¿de qué se pueden encargar las municipalidades? Del tránsito. De la cuestión macroeconómica no, de la educación no, bueno, del tránsito nos hacemos cargo. Bueno, regulamos el tránsito, mejoramos las calles, aseguramos el alumbrado para que los chicos los que son más grandecitos, puedan venir de la escuela a la casa. Y esas son las cuestiones básicas, porque los municipios tuvieron un gran problema en el año 91 y 94 en la Argentina, que fue una amplia cantidad de facultades sin el presupuesto necesario. Es decir, el reconocimiento de la autonomía municipal fue un problemón para las municipalidades, porque se les ampliaron las facultades que tenían y se les dejó la misma cantidad presupuestaria que para lo que tenían originalmente antes del fallo Rivademar del año 88, que era alumbrado, barrido y limpieza. Claro. Y hoy en día, curiosamente, más de casi 40 años, 30 años después de eso, lo que está pidiendo la gente es una vuelta al principio. Claro. Alumbrado, barrido y limpieza. Parte de lo básico. No, sí, que aparte es algo que por ahí nosotros vemos, que hay muchas exigencias hacia las gestiones y por ahí lo que nosotros vemos, realmente nos tendríamos que ocupar de alumbrado, barrido y limpieza. Claro. Estamos exagerando. De tener un servicio, tener un servicio de excelencia en eso. Claro, que es la primera competencia que tienen las municipalidades, es la primera demanda que tienen las municipalidades, más allá de cuestiones estrafalarias. Y después, en segundo orden, el espacio público. Es decir, la apropiación del espacio público, lo que sea, desde la realización de plazas, playones, lugares, ferias municipales, múltiples. Toda la cuestión del espacio público, porque lo que empezamos a tener en las grandes ciudades, no en Godoy, es hacinamiento de familias. En complejos de departamentos, en casas chorizo, en que construimos en el terreno de atrás, 3 casas más porque no nos podemos ir afuera. Entonces, ¿qué está pidiendo la gente? De a poco es mayores lugares de esparcimiento, de salir de ese lugar donde somos 10 en una casa, 10 en 2 casas y media, en una casa y media, salir a un lugar a descomprimir esa situación. Entonces, la demanda de segundo orden es la apropiación del espacio público. Y ahí tenés desde lo más común a cosas un poco más creativas, como cortar una calle y montar una feria. Claro. Lasse, me quedó colgado, no está tan relacionado con esto. Vos mencionaste el caso de Roca, de las 3 elecciones con distintos tintes políticos. ¿Tenés experiencia vos en otros trabajos con el tema de boleta única? ¿Y cómo puede...? Generalmente nosotros en Godoy por lo menos no vemos un porcentaje alto de corte de boleta, siempre es bajo, pero ahora sospecho que con boleta única va a estar más a mano esa posibilidad, o quizá no. La verdad que yo no tengo experiencia en ese tema. Me refiero, en el caso de senadores y diputados, a una diferenciación para una misma lista de un gran porcentaje muy distinto lo que obtenga el senador que el diputado. ¿Eso ocurre en las provincias donde ya está más aceitado boleta única o sigue siendo boleta completa el voto sin diferencias? No, la gente sigue votando como vota siempre. Ajá. O sea, yo estuve preguntando en las primeras experiencias. Lo que vamos a tener ahora es muchos problemas de interpretación del voto. Ajá. Que falta gimnasia para agilizarlo, entonces puede que tengas baches de voto nulo, de voto blanco, donde no tengas el tilde automático, qué sé yo, pero no porque la gente vote así, sino porque todavía no se sabe. A medida que se vaya
vaya viendo pedagogía y práctica, no vas Se a va a tener mantener. situaciones diferentes a las que había antes. Inclusive nosotros cuando le preguntamos a las personas en intención de voto, cuando juntamos las fórmulas, porque preguntamos separado, pero cuando juntás las fórmulas, se ordena la oferta y votan la lista completa Claro. siempre. Porque inclusive en este caso, en la provincia de Río Negro, son figuras, salvo Martín Soria y Aníbal Tortoriero, el resto de las figuras son desconocidas. Claro. Entonces la gente que efectivamente se va a levantar un domingo entre las 8 y las 6 de la tarde, va a ir con conciencia de más o menos cómo se va a votar, o le va a preguntar a alguien ahí en la fila, che, ¿cómo se Claro. vota? No, tenés que tildar arriba y abajo. O le va a decir, tenés que tildar y se automatiza la lista, Sí, pero sí. no va a haber un voto, no hay un voto tan científico de que nosotros nos pasamos de rosca pensando cómo va a votar la Claro. gente. Bien. Bueno, no sé si nos queda algo más. No, pero Empezamos estamos- preguntando por la encuesta, finalmente nos convenció casi de que no se equivocan la encuesta. No se equivocan. No se equivoca. No se equivocan, definitivamente. Creo que estamos. La verdad ¿Estamos? que Sí. muy interesante. Nos gustó mucho. Como te digo, para los políticos nos encanta encuesta, cada uno hace su análisis, pero es interesante indagar un poquito más en cómo analizar esa información. Y bueno, más que interesante hacerlo durante la gestión, para Exacto. que no nos agarre la noche el día de las elecciones. O 7 meses antes. Claro. Bueno, Teníamos un presente que nos olvidamos. Yo me olvidé de Ah, traer no el. digas. Pero No, tenemos no acá olvides. cerca, así que te lo vamos a alcanzar. Buenísimo. claro. Y subiremos una foto Lo después dejamos en el a las editado redes. después. Sí, sí, Claro, sí. claro. Bueno, Bueno, muchas gracias. gracias. Muchas Muchas gracias.